Bueno, buenos días. Primeramente, voy a grabar este video en español, a pesar de que el grupo en el cual lo voy a compartir primeramente maneja la lengua portuguesa, por estar compuesto básicamente por personas que están en la comunidad de Boa Vista, acá en la República Federativa de Brasil. Más sin embargo, sé que en su gran mayoría son venezolanos que están en la misma situación en la que estamos la mayoría de los venezolanos que hemos tenido que dejar atrás nuestro país, nuestro arraigo, nuestras familias, nuestros hijos, huyendo del comunismo, de la persecución política, del hambre inducida, de la miseria inducida, de la constante amenaza inminente de muerte por parte de este gobierno nefasto que desgraciadamente pues ha tocado a nuestra amada Venezuela tener por gobierno. Para quienes no me conocen, y lo digo abiertamente, mi nombre es David José Suárez Presutti, venezolano de nacimiento, residente aquí en la República Federativa del Brasil, en situación de residente. Soy economista de profesión y me aplico en el área de investigación macroeconómica desde hace algún tiempo. Esto lo digo porque siempre me gusta dejar claro que cuando hablo de estas cosas por alguna red social, lo hago con base de conocimiento y con base práctica. Recientemente, después de haber analizado el compendio de medidas económicas que Nicolás Maduro y su equipo de asesores y consultores económicos y tren ministerial lanzó para Venezuela, tengo el deber profesional, ético y moral de aclarar la verdad, la realidad sobre estas medidas bizarras, carentes de sustanciación, desproporcionadas, improvisadas, como todo lo que ha hecho el socialismo en Venezuela, que ahora sencillamente se ha constituido en un comunismo cerrado. Ya no se puede hablar en Venezuela de un socialismo, como tampoco se puede hablar de socialismo en Cuba. El fenómeno hiperinflacionario, esa inflación desmedida, ha generado un desastre inmoral en la calle y en el mercado. La dinámica que ha mantenido los precios ascendentes ha sido vertiginosa. Es increíble en términos de nuestra moneda en su símbolo anterior, la mal llamada Bolívar Fuerte, hablar de los precios que en Venezuela manejan los principales elementos que componen ni siquiera la cesta básica, sino en este caso la cesta alimentaria. Además de eso, la ausencia, porque ya no podemos hablar de escasez, tenemos que hablar claramente de ausencia, la ausencia de bienes de consumo, de alimentos, línea de primera necesidad en el mercado venezolano, como lo dice la ley, una teoría que es casi tan irrefutable como lo es la Biblia misma. Es una ley que los comunistas odian, pero es una ley económica que se cumple, que es la elasticidad precio de la demanda. Si hay una alta demanda, una alta necesidad de un producto y la oferta es baja, o sea, no hay disponibilidad de ese producto, el precio sencillamente se dispara de manera exponencial. Ese fenómeno ya ocurrió una vez con un clímax en el año 2006, a finales del año 2006, y el finado presidente Hugo Rafael Chávez Frías recibió por parte de su tren de asesores y del equipo de el ya extinto Banco Central de Venezuela la asesoría de eliminar, de retirar 3 ceros de la moneda con aquel famoso proyecto que se llamaba el 1000 Bolívar, donde nace el Bolívar Fuerte. Eso fue sencillamente un disfraz que se utilizó en aquel momento, pues con la diplomacia que caracterizaba a Chávez Frías, para evitar el colapso social que podía generar una hiperinflación que ya se venía viendo desde el año 2004, cuando tomaron la decisión ejecutiva irracional y completamente carente de todo sentido, de toda lógica, de meterle mano a las reservas internacionales, que eran la sangre y el alma de nuestros preciados bolívares.
Hoy en día que ya no tenemos reserva internacional, que ya no hay un solo dólar en las arcas del Banco Central de Venezuela que respalden nuestro bolívar, surgen ideas locas, ideas descabelladas, como la creación de una moneda virtual llamada Petro, la cual se respalda en un conjunto de reservas de subsuelo, llámese petróleo, oro y otros recursos minerales. Tales reservas ni siquiera son probadas y esas reservas hay que aclarar que están empeñadas a los chinos y a los rusos, porque más de un tercio de nuestra faja petrolífera del Orinoco legalmente fue cedida por Chávez y Maduro a China y ahora recientemente desde el año 2016 con los últimos convenios a la Rusia, que históricamente sabemos que Rusia viene de una historia de socialismo y comunismo también bastante cerrado. Entonces se vuelve a presentar el fenómeno de efecto de aceleración exponencial hiperinflacionario. ¿Okay? Efecto de aceleración exponencial hiperinflacionario. La función exponencial es una función matemática que se utiliza para medir cosas que crecen de una forma tal que no se pueden medir. Entonces nuestra hiperinflación ya es exponencial, no se puede medir con métodos racionales. Estamos hablando de una inflación que si no se hubiese tomado esta medida disfraz de la reconversión monetaria y ese paquetazo económico que lanzó Maduro, bueno, estaríamos hablando de una inflación imposible de disfrazar, una inflación nominal de 1.000.000%. Esto no lo digo yo, los expertos internacionales del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, que son organismos que el gobierno comunista de Venezuela ha tratado de satanizar, especialistas de estas unidades reconocidas, lo dicen, lo afirman, lo estudian. Gente que como yo, que soy colega, lo pesquisa, lo investiga, lo analiza. Entonces, yo tengo que decirle algo al grupo. Yo estoy hablando no solamente como economista, sino como padre de familia que dejó allá en la República de Venezuela a sus hijos por un tiempo y que ahora estoy aquí a la espera de que se cumpla una fecha para que ellos estén aquí en reunión conmigo, viendo todo lo que está aconteciendo allá en la divisa, allá en la línea fronteriza, viendo cómo todo ese cáncer social, producto del socialismo, producto de la desidia, de la falta de gobierno, de la falta de gestión, de la falta de seguridad, de la falta de políticas efectivas, todo ese cáncer social que ha engendrado toda esta sinvergüenzura política llamada o mal llamada socialismo bolivariano del siglo XXI ha parido, se traslada en una mayor parte hasta la frontera. Entonces nos encontramos con personas que vienen a Brasil solamente a delinquir y a hacer toda clase de cosas erradas, que nos deja a los venezolanos de la generación anterior, a los venezolanos que nacimos antes de Chávez, a los venezolanos que formamos parte de la Venezuela prechavista, a los venezolanos que no tenemos nada que ver con ese cáncer llamado socialismo, e incluso esos venezolanos de última generación, porque hay jóvenes, una gran cantidad de jóvenes recién formados muy buenos, que todos se están yendo del país, médicos con especialidades que están trabajando fuera del país, incluso limpiando casas, lavando platos. Pero una gran parte de ese tumor social se concentra en la frontera, hace cosas erradas, y entonces a los que estamos tan alejados de allá de la frontera se nos hace una pesadilla, un tormento pensar, oye, ¿qué pasará si cierran la frontera? Este grupo, por el cual yo primeramente estoy compartiendo este video, el grupo El Hermano Edgar, es un grupo de gente que comparte mi karma, que comparte el sufrimiento mío, que es el de echarle toda la pierna del mundo aquí en este país, trabajando duro como Dios manda, dejando a Venezuela bien parada, siendo responsables, siendo honestos, siendo educados, teniendo cultura ciudadana, haciendo las cosas correctamente, para mandarle dinero a quienes quedaron allá en medio de aquella tragedia política, social y económica. Entonces yo tengo que decirlo de esta manera. Primeramente, nos cambian la moneda y la convierten en un símbolo que es puro símbolo, ¿ok? Retirando nominalmente una cantidad de cifras cero que estaban hacia el lado derecho con la intención de generar un efecto que es puramente psicológico,
sobre el valor de una nueva figura monetaria que es completamente inverosímil, que es completamente ficticia y que solamente se basa en papel inorgánico. Entonces nos dicen que se llama Bolívar soberano. Incrementan el salario mínimo como nuevo elemento de variable macroeconómica que raramente el gobierno venezolano asume como indicador económico. Y entonces nos meten o tratan de meternos ese gran embuste de esa nueva moneda fuerte que está respaldada en un petro y nos dicen que un petro cuesta $60. Y entonces nos indican que el petro es una moneda criptográfica, una moneda digital, y ese es un campo en el que yo también me he manejado por algún tiempo como ingeniero formado en el área de tecnología, que también soy. Entonces nos dicen a nosotros que está respaldado este Bolívar soberano por un petro, y el petro a su vez está como moneda criptográfica, como símbolo digital, respaldado por unas reservas minerales. Y estas son reservas minerales, señoras y señores, que no existen físicamente, están o se estima que están en un lugar, en un yacimiento, pero ese yacimiento, Venezuela ya no cuenta con la tecnología ni los recursos humanos para explorar y probar ese yacimiento y documentar la existencia efectiva de ese yacimiento. A raíz de la toma de la PDVSA azul, como yo la llamo, PDVSA de la cual yo mismo formé parte, el recurso humano, el talento humano que formaba parte de PDVSA voló, salió. Muchos están en México, muchos están en Qatar, muchos están en Dubái o en otros países de los Emiratos Árabes Unidos trabajando, ¿ok? Haciendo lo mismo que hacían allá en Venezuela. Entonces, la tecnología decae por falta de conocimiento, por ignorancia, por falta de mantenimiento y por falta de inversión, porque todos los reales se los coge el gobierno. Entonces, ¿cuáles son las reservas minerales? Básicamente las petroleras, que componen el soporte para esa moneda falácica, burda, tonta y ridícula de la cual se nos habla, ese petro. Y nos quieren hacer creer entonces que esa moneda soberana llamada petro, que respalda nuestro Bolívar soberano, a su vez tiene un valor de $60. Señores, nunca un país con el riesgo país que tiene nuestra amada Venezuela, con la situación de ausencia total de reserva internacional que le dé respaldo, o de elemento alguno que le dé respaldo a nuestra moneda, nunca una moneda así va a tener valor nominal, mucho menos valor real en un mercado monetario internacional. Entonces hay que sacarse esa mentira de la cabeza. A mí me duele mucho, pero yo lo digo así. El real brasilero, que es la moneda con la cual nosotros estamos solventando muchos de los problemas básicos, muchas de las necesidades básicas, principalmente alimentación, allá en nuestro país. Pues el día de mañana, lunes, cuando comienzan los movimientos, se va a disparar. Que la gente va a decir, el aumento es desproporcionado, carece de lógica. Sí, puede que carezca de lógica, porque tal vez no hay una organización en la frontera que se dedique a establecer un cálculo base, o sea, como sea, pero por cuestión de lógica, esta moneda, la moneda con la cual nosotros trabajamos aquí en este grupo, aquí en este país, se va a disparar, ¿ok? El valor de ese Bolívar soberano con respecto al real brasileño va a seguir yendo para abajo, ¿ok? Va a seguir yéndose a nivel de subsuelo. Con el dólar va a pasar lo mismo, con el peso chileno va a pasar lo mismo. Entonces yo quiero hacer un llamado a la calma a los que componen este grupo. No incurran en transferencias nerviosas, no incurran en operaciones nerviosas que saturen a los pobres agentes cambiarios que ya están sobrecargados, porque podemos estar tranquilos de que esta moneda con la que trabajamos acá le va a seguir resolviendo el problema a nuestras familias allá. Igual el dólar, ¿ok? Si es que alguien está trabajando con dólares, que está en Ecuador, o los que están allá en Perú, el mismo sol peruano. Entonces no caigamos en engaños y caigamos en la calma. Es triste, ¿ok? Yo estoy diciendo básicamente, no se preocupen, el sistema monetario venezolano va a seguir en caída libre, pero es una realidad, y la realidad es más fuerte que ese sol que está allá arriba, no se puede tapar con un dedo. Entonces,
Esto es lo que yo en principio quiero compartir con el grupo. Este video se va a compartir también en otras redes. Un saludo, Edgar, como administrador del grupo. Sé que vas a hacer uso responsable de este material y por favor, usuarios, vamos a ser racionales y vamos a ser conscientes con respecto al uso del canal cambiario con el que trabajemos, en este caso con el equipo de Cambiamigo, ¿ok? Después de todo son ellos los que, después de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, los que nos están ayudando a resolverle a nuestra familia tanto problema en medio de tanta carencia, tanta necesidad, en medio de aquella tragedia de la cual nosotros no tenemos culpa y en la cual, bueno, pues se sumió nuestra economía venezolana. Dios los bendiga a todos, un abrazo, mi amor desde aquí y nos vemos en una próxima oportunidad.